Me dicen en el calero, Game Boy absoluto. Digo, tú eres muy moderno. Yo esto lo recuerdo en las recreativas. Y ahora mismo estaba viendo Insert Coin y como un ruso bailando con unos cuantos píxeles. Esto parece retromundo ya. Tetris. Algo que va mucho más allá del juego, os lo aseguro. Y pura conspiración. Todo el mundo se puso a jugar a finales de los 80, a principios de los 90 al Tetris, que parece una idea muy sencilla, pero hay que inventarla. Yo creo que tengo la memoria lejana ya de, no sé si legendaria o no, de alguien que no podía cobrar los derechos porque era la antigua Unión Soviética, que inventó este juego. Ahora te lo cuento todo. Cuéntamelo ya. Pues mira, estamos en 1984. 84. La Unión Soviética, en plena Guerra Fría. Todavía quedaba tiempo para que llegase Gorbachov. Nadie sabía lo que quería decir perestroika. Estaba la tensión entre los dos bloques absolutamente desatada. Reagan estaba haciendo de las suyas. Y en ese ámbito en el que no había libertad de expresión, en el que no había libertad de mercado, en el que la KGB lo controlaba todo, había un oasis absoluto donde la gente sí tenía una cierta libertad. Ese oasis era la Academia de Ciencias Soviética. ¿Me quieres decir? Es que no puedo dejar de moverme, ya lo sabéis, estoy aquí haciendo el ruso, pero ¿me queréis decir, Santi, que estos sonidos que, ojo, se quedan en la mente, y de esto va esta historia, se quedan en la mente, algunos habrán viajado directamente al año 89-90, cuando llega esto a España más o menos, esto viene de la mítica, y se estudiaban los ovnis, ciencias rusas, de la Academia de Científicos de Rusia. Y allí en la Academia de Ciencias Soviética había un instituto soviético de computación. Da miedo solo pensar en eso. El mismo sitio donde se calcularon las órbitas del Sputnik, el mismo sitio donde se diseñaban los sistemas de guía de los misiles intercontinentales y el mismo sitio donde, con ordenadores que tienen una fracción de memoria de la que tiene cualquier teléfono, el peor que nos podamos imaginar de los que tenemos ahora mismo en nuestros bolsillos, nada, una fracción de memoria de esas, pues intentaban desarrollar programas incluso de inteligencia artificial. Allí había un programador especialmente dotado, todo el mundo le tenía como un genio, pero era un libre pensador. Se llamaba Sergei Pazitnov. Repite. Sergei Pazitnov. Por favor, un homenaje. Ese nombre tiene que estar para la historia. Pues este hombre era el típico que hay en todas las organizaciones, que iba un poco a su bola, que tardaba en entregar los trabajos, pero que tenía un talento que todo el mundo reconocía. Un Jobs en potencia en soviético. Un Jobs soviético. Y era muy aficionado a los juegos de inteligencia. De hecho, su favorito era una cosa que se llamaban los pentáminos. ¿Qué eran los pentáminos? Los pentáminos es un puzzle para jugar uno solo, con unas piececitas de plástico o de madera, que se llaman pentáminos porque están formadas por 5 elementos. Y dijo, ¿yo esto cómo lo podría...? El objetivo del juego es hacer encajar todas las piezas para formar un cuadrado o un rectángulo, que es la caja, digámoslo así, del juego. Y el que era muy aficionado a esto, un día se le ocurrió la idea de decir, ¿cómo puedo adaptar yo esto que me gusta tanto a los ordenadores? Y vio que los pentáminos, esas piezas de cinco elementos, eran muy complicadas. Así que decidió reducir uno, hacerlos de 4 cuadraditos, todas las combinaciones posibles, que son 7. Son 7 piezas. La T, la barra, o sea, lo que ahora estamos visualizando todos, que es parte de la magia de esta historia. Son 7 piezas diferentes, de 4 elementos, por eso, de tetra, 4, viene de la palabra Tetris. Lo programó en una tarde, en solamente una tarde. Era un programa muy básico, con unos ordenadores muy sencillos, con unos gráficos absolutamente demenciales. En aquellos monitores de fósforo verde había que forzar la vista para jugar, pero descubrió una cosa que le dejó sumamente sorprendido. Cada vez que un colega de la academia le decía, ¡ay, qué estás haciendo! Pues mira, estoy jugando a una cosa que he inventado. ¡Ay, me puedes hacer una copia del disco y lo juego en mi ordenador! De repente aquello se volvía adictivo. Pues bien... ahí está la clave, ¿eh? Ahí estaba la clave. Había descubierto algo sumamente sencillo
sumamente adictivo y que además es un puzzle absolutamente imbatible. No hay forma de ganar al Tetris, no hay un algoritmo, no hay manera de acabárselo, porque la aleatoriedad absoluta en la que caen esas 7 piezas no permite tener una estrategia. Es decir, no hay un sistema para, oye, como pasaba por ejemplo con el Pac-Man, con el típico Come-Cocos, que te aprendías los recorridos y te podías pasar horas jugando si realmente eras un vicioso de aquello. No, esto era absolutamente imbatible ya desde el minuto 1. En 1988, el gobierno soviético, a través de una organización que tenía también un nombre muy soviético, que era la Elektronorgtechnika, se adueñó de los derechos del programa. ¿Por qué? Porque no podía haber propiedad individual. Es decir, no se contemplaban los derechos de autor, no se contemplaba la propiedad intelectual, no se contemplaban las patentes individuales. Todo el Estado, ¿no? El Estado era el propietario de aquello y empezó a distribuirlo en diversos países del bloque del Este. De hecho, la ofrenda llegaba a los aliados socialistas bajo una consigna que era: desde Rusia con amor. El dedo de la burocracia soviética además dictaminó que aquello no podía salir del telón de acero. Era un tesoro patrio, era el entretenimiento comunista por excelencia. Pero en Hungría hubo una filtración. En Hungría, de repente... Es una historia como de espionaje, la del Tetris, es alucinante. Aquello cayó en manos de occidentales, concretamente en manos de una firma de software británica, que empezó sin permiso a comercializarlo en Europa. Hubo toda clase de tensiones, hubo toda clase de negociaciones. El KGB estuvo implicado. Al final, la firma que se llevó el gato al agua, porque todo el mundo sabía que eran las consolas, realmente eran las consolas el mercado clave para aquello, fue Nintendo. La suerte la tuvo el responsable de aquella organización estatal que le dio el contrato a Nintendo por un precio escandalosamente bajo, porque lógicamente no podían prever y no conocían hasta qué punto se movía en aquel incipiente mercado del videojuego ya unas cifras exorbitantes. El KGB amenazó con purgarlo, con mandarle a un gulag en plena Siberia, y se salvó de milagro, porque fue entonces cuando fue en plena caída de la Unión Soviética y ya el KGB dejó de tener esa preponderancia. El asunto pasó a ser muy secundario, o sea, teniendo en cuenta la que estaba cayendo en el país. El creador de uno de los juegos más importantes de la historia pudo acabar en un gulag. No, digámoslo así, el comercializador. ¿Y qué fue el creador? Pazitnov en 1991 emigra a Estados Unidos y reclama todos sus derechos y forma Tetris Corporation, que es la actual propietaria de los derechos intelectuales. O sea, consiguió finalmente tener su propia compañía y... Ya cuando el fenómeno estaba muy extendido. Efectivamente, cuando el gran estallido del Tetris tiene lugar con la Game Boy. Era el juego que venía con la primera consola portátil, y era el juego que venía en el pack, era el juego que te regalaban con la consola, y muchísima gente además se compraba la Game Boy solamente para jugar al Tetris. Pero Santi, vamos a hacer una cosa, y estoy seguro que Carmen, aunque está en la Facultad de Córdoba, va a esbozar una sonrisa, y sé por qué lo digo. Había algo que pasaba con el Tetris, que es que mucha gente soñaba con el Tetris, con las jugadas del Tetris. Había algo que se había insertado en su cerebro, y esto, que parece una tontería, nos abre el abanico de un juego aparentemente inocente a lo que llama Santi el efecto Tetris. Pues sí, el que una noche cualquiera no haya cerrado los ojos y haya visto esas 7 figuritas empezando a caer detrás de sus párpados una tras otra, sin poder detenerlo, viendo que viene la barra roja y vas a hacer 4 líneas, ¿no? Sentirse alarmado, porque de repente parece que tu cerebro está en una especie de bucle autónomo que no tienes control, cierras los ojos y empiezas a verlas. Ese que no le haya pasado eso es que no ha jugado al Tetris. Bucle autónomo. Sí, y es que es realmente lo que es. El efecto Tetris es, digámoslo así, la habilidad, se detectó con el Tetris, pero en realidad es la habilidad de cualquier actividad
que una persona le haya dedicado algún tiempo o que sea especialmente exigente con el cerebro para controlar los pensamientos e imágenes mentales y sobre todo los sueños del individuo. Pasa con eso, pasa con el Tetris. Pero entonces, Santi, permíteme una especie de obsesión. Sí, pero... que se repite cíclicamente y constantemente durante el sueño. Pero es algo, lo que lo hace más angustioso es que es algo que escapa del control autónomo. Tú cuando te obsesionas con algo, decides pensar en ese algo, o decides darle vueltas a ese tema, o decides hacer recurrentemente la misma cosa. Esto ya es al margen de tu voluntad. Fíjate si pasa con cosas que yo tengo una experiencia propia sobre el tema, independientemente del Tetris. Cuando tenía alrededor de 11 o 12 años, descubrí el ajedrez. Y sí soy un poco obsesivo y me lancé con un apasionamiento absolutamente increíble. Leía libros, sabía hacer aperturas larguísimas, variantes de jugadas, etcétera, etcétera. Pues imagínate a ese pobre chaval de 11 o 12 años, una noche de agosto que no olvidaré en mi vida, Castilblanco, Badajoz, un calor de justicia, y que de repente empieza a cerrar los ojos y a reproducir una partida de ajedrez en su mente una y otra vez, y que no podía controlar. Le cogí miedo al ajedrez y he jugado contadísimas veces después de eso. Y efectivamente pasa con el Tetris, porque el Tetris es un juego especial. Se han hecho múltiples experimentos y se ha demostrado que tiene, por ejemplo, efectos sobre la estructura física del cerebro. Jugar al Tetris engorda el tamaño de la corteza, el grosor de la corteza cerebral. Claro, imagino que se desarrollan una serie de reflejos y de aptitudes constantemente. Es decir, ejercicio mental fuerte, ¿no? Sí, mejora en general todas las aptitudes cognitivas, entre otras cosas porque es algo que no existe en el mundo. Es decir, es una actividad tan sumamente abstracta pero a la vez concreta que obligas al cerebro, es como cuando aprendes a tocar un instrumento musical, obligas al cerebro a generar una nueva serie de sinapsis, una nueva serie de conexiones absolutamente inéditas, y eso en sí mismo es un ejercicio, hasta el punto de que se ha medido que cuando se aprende a jugar al Tetris, y eso forma parte de la adicción, el consumo de glucosa del cerebro se dispara y se multiplica por 7. Según vas cogiendo habilidad en el juego, vas consumiendo menos glucosa, también va produciendo menos dopamina, con lo cual necesitas jugar más tiempo. Pero, digámoslo así, que el efecto sobre el cerebro es enorme. Sucede con el ajedrez, sucede con los empleados de las hamburgueserías. Tú imagínate un lugar donde se lleva a cabo un trabajo muy estresante, muy rápido y muy mecánico. Cojo hamburguesa, pongo lechuga, pongo pan, salsa, cierro el pan, hago el paquete, y cuando ya lo estás metiendo en la caja, automáticamente hay que volver a hacer eso una y otra. Pero eso es como una cadena de montaje o de envasado. Efectivamente, pues esa gente muchas veces llegan a su casa, cierran los ojos y de repente se les aparece la lechuga, el pan, la hamburguesa, la salsa, y repiten una y otra vez el proceso en su mente. Otra de las cosas mágicas que tiene el Tetris para ser tan adictivo es lo que se denominan los psicólogos el efecto Zeigarnik. ¿Qué es el efecto Zeigarnik? El efecto Zeigarnik es que básicamente supone un reto irresoluble. Antes hemos dicho que no hay forma de ganar al Tetris. Pues los retos irresolubles son absolutamente son un virus para nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo ahora mismo te pregunto, Iker, ¿en qué fecha se fundó la BBC o en qué año? Tú no tienes ni idea, yo absolutamente tampoco, pero, y la inmensa mayoría de nuestros oyentes supongo que no. Pero estoy seguro de que ahora mismo los que tienen un ordenador a mano están lanzándose a ver en qué momento se fundó la BBC, no porque les importe realmente nada, sino porque no saberlo
de repente es como una astillita que se te queda clavada en la mente. Es como cuando un nombre está ahí que no sale y lo tienes en la punta de la lengua y tú dices está y no puedes pensar en otra cosa más que en ese nombre que se ha atravesado. Es como esa astillita. Eso es una ventaja evolutiva de nuestro cerebro. Es decir, no podemos dejar problemas sin resolver, entre otras cosas, eso es lo que nos ha traído hasta aquí, de convertirnos... Porque nos acuchillan ahí, ¿no? Todo el rato. Efectivamente, a convertirnos de unos meros animales a haber hecho una civilización tecnológica como la que tenemos actualmente. Los problemas nos son absolutamente irresistibles y lo que te ofrece el Tetris es un problema continuo. Pues bien, todas estas características psicológicas han llevado a determinados poderes a hacer toda clase de experimentos. Uno de ellos es muy curioso, es realmente increíble. Hablábamos de, por ejemplo, el estamento militar. ¿Qué utilidad puede tener para el estamento militar el Tetris? Pues mucha. Uno de los problemas más grandes que tienen los ejércitos de todo el mundo, sobre todo los que están en situaciones de combate, es el síndrome de estrés postraumático. Pues bien, uno de los estudios descubrió que si a una persona que ha vivido una situación traumática, sea en acto de guerra o sea simplemente pues cualquier tipo de haya sobrevivido a una situación terrible, etcétera, etcétera, le hacemos jugar al Tetris, resulta que el estrés postraumático se reduce. ¿Por qué? Porque parte de ese estrés postraumático depende de un factor tremendo que es el revivir una y otra vez la misma escena. Te van viniendo flashbacks que tampoco puedes controlar. Pues el efecto Tetris es tan enorme que consigue barrer esos flashbacks involuntarios y sustituirlos por piececitas que caen, con lo cual se hizo un avance bastante curioso para solucionar un problema que estaba siendo bastante grave. Esa aplicación casi de cabeza borradora, ¿no?, de eliminar del cerebro cosas obsesivas con el Tetris porque la sustituye. Pero me estoy imaginando, Santi, por último, que también está la versión conspiranoica. Primero porque había un dato que yo no sabía, ¿de dónde nace esto? Para la conspiración es uno de los centros de pensamiento y secreto más importantes del planeta, la Academia de Ciencias Soviéticas, ni más ni menos. Pero por otro lado, imagino que ha habido esos tentáculos que los conspiranoicos contempláis, los amigos de la conspiración, como posibilidades, o que se está haciendo ya con la población sin su consentimiento. Claro, porque ¿por qué ves caer esas piececitas sin tú tener control? Porque forma parte de algo que se denomina la memoria procedimental. ¿En qué consiste? Pues básicamente en que el cerebro va intentando automatizar cosas. ¿Tú eres consciente de cuando te atas los zapatos? No, es algo absolutamente automático. Un músico en general no es consciente de cuando está tocando ni de los movimientos que va a hacer con los dedos porque se vuelve automático. Eso lo va haciendo el inconsciente porque va repitiendo una y otra vez la misma cadena. ¿Qué sucede? Que el Tetris es una cadena irresoluble, es decir, no puedes tener memoria procedimental del Tetris porque es un problema sin solución, con lo cual se queda enganchado en ese bucle. ¿Qué sucede? Que es un mecanismo muy útil para diversas cosas, para adoctrinar, para inculcar determinadas ideas. Tú imagínate si consiguieses que esa persona, en vez de ver piececitas que caen, estuviese viendo, pues por ejemplo, el manual de tal o cual helicóptero de combate, o estuviese viendo tácticas de tal o cual tipo, en el caso de los soldados, o estuviese viendo constantemente tal o cual producto que le quieres vender, o incluso dándole vueltas a tal o cual idea que quieres inculcarle. Pues en esas cosas que parecen tan conspiranoicas, resulta que también se está trabajando muy en secreto, y el éxito o el fracaso de esas investigaciones todavía no se está haciendo público en estudios que se divulguen por ahí. Por tanto, como colofón, Santi, como última pieza, como barrita roja, ponme la música de nuevo, Noel, por favor. Homenaje a Pazitnov, ¿no? Me estás diciendo que a nivel de neuromarketing, a nivel de lanzar un mensaje poderoso y potente, se está trabajando con el efecto Tetris. Sí, y te voy a dar un último dato para que veas la potencia y la fuerza del efecto Tetris. Hay una enfermedad terrible que es la amnesia anterógrada. Es la gente, hay una película, Memento, que muchos la habréis visto, la gente que no puede retener los recuerdos de su memoria a corto plazo, que de repente, cada día que se levantan es un día absolutamente nuevo en el que no tienen memoria de lo que ha sucedido. Pues
experimentos hechos con personas que tienen esta enfermedad, el efecto Tetris hace que eso, justamente eso, lo único que recuerdan de su vida es cómo jugar al Tetris. Y fíjate, aunque haya que enseñárselo todos los días, es decir, esto es un juego, se llama Tetris. Ah, vale, muy bien. Cuando se lo están enseñando, ya automáticamente están poniendo los dedos en el teclado en la posición adecuada sin darse cuenta. Y a los pocos segundos de iniciarse la partida, tienen el mismo rango de habilidad que tenían el día anterior. Yo creo que aquí hay una clave. Primero, porque esta música no se va del cerebro. Segundo, Academia de Ciencias Soviéticas. Lugar y patria de personas como Kazantsev o Zaitsev en su día, estudiantes de la Academia de Ciencias Soviéticas, buscadores de ovnis. O de Leonidas Kulik, el hombre que fue a la Tunguska a ver qué había pasado. ¿Qué no sabremos todavía de este inmenso lugar, de este Silicon Valley secreto en la Unión Soviética? De ahí salió esta música. Diego Marañón, por cierto, compañero, ¿tú le pegabas al Tetris o eres demasiado joven? No, yo le pegaba al Tetris, yo soy un chico Game Boy y tengo que deciros además, por si no lo sabéis, que Tetris es trending topic ahora mismo en España. Caramba. ¡Toma! Somos únicos, esto ya es retromundo, gracias a Santiago Camacho. Por cierto, y nos vamos hacia lo cósmico. Diego, ha habido declaraciones, os lo cuentas en un reportaje que es muy interesante, que tiene que ver con Twitter. Ha habido algunas declaraciones por Twitter recientemente con el tema OVNI. No os perdéis mañana Cuarto Milenio. Llegan ecos de Roswell muy interesantes, de fotografías perdidas, fotografías extrañas. Estará con nosotros Javier Sierra, tendremos las fotografías, las analizaremos, comentaremos qué se está cociendo. Veremos las diapositivas originales, que yo creo que es muy interesante. Hay muchas cosas mañana en Cuarto Milenio, iremos informando. No os lo perdáis, sabéis que vamos un poquito más tarde, que estamos contra el tsunami, aunque es la misma casa, pero bueno, menos mal. De Gran Hermano VIP estamos peleando gracias a vosotros, que nos mantenéis ahí, que es increíble cómo os estáis portando con nosotros. Pero sobre el tema OVNI, que parece renacer, ha habido declaraciones con el impacto de los 140 caracteres, ¿no, Diego? Efectivamente, con el impacto de los 140 caracteres de las redes sociales, todo parece que se magnifica en esta época que nos ha tocado vivir, pero como en Milenio 3 nos gusta jugar con la línea temporal, yo me he propuesto, o me he preguntado qué pasaría si Twitter hubiera existido desde hace medio siglo. La respuesta está en este reportaje, Iker, que si quieres escuchamos. Lo más leído en nuestra web en 2014. ¿Recuerdan los informes sobre fenómenos extraños en el cielo durante los años 50? Fuimos nosotros. Suena casi como una sentencia, como un puñetazo en la mesa. Y sin embargo, ese tuit de la CIA, publicado el pasado 29 de diciembre y retuiteado casi 2000 veces desde entonces, es tan solo el penúltimo ejemplo de cómo organizaciones, altos cargos e incluso presidentes de los Estados Unidos se han pronunciado en público ante el fenómeno de los no identificados. Pero, ¿y si Twitter hubiese existido desde los años 50? Quizá entonces alguien hubiera recurrido a la cuenta del presidente para preguntarle su opinión sobre las misteriosas luces que en julio de 1952 sobrevolaron Washington, llegando incluso a la portada del New York Times. Esta habría sido la respuesta de Harry S. Truman en poco más de 140 caracteres. Oh, sí, hemos discutido cada dato que tenemos con los militares y nunca han podido darme un informe concreto sobre esa materia. Siempre surgen teorías de ese tipo, platillos volantes y esas cosas, ya sabe. Otra publicación que con seguridad hubiera recibido numerosos retweets es esta curiosa solicitud al Congreso de los Estados Unidos por parte del entonces congresista republicano por Michigan, Gerald Ford. Ocurrió el 27 de marzo de 1966. El Congreso debería investigar seriamente la oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados al sur de Michigan y en otras partes del país. Tan solo 8 años después, aquel atrevido congresista se convertiría en el 38º presidente del país. Pero hay más. Jimmy Carter reconoció en su día haber visto un ovni que irradiaba luces azules, blancas y rojas en su Georgia natal. Quizá, por ese motivo, nos dejó frases tan lapidarias como esta. Yo no me tomo a broma la gente que dice haber visto objetos voladores en el cielo.
Pero en los años 80, si alguien hubiese sido trending topic por la relevancia de su discurso, ese sería el expresidente Ronald Reagan, 21 de septiembre de 1987. Atención a este famosísimo pseudo-tweet que hubiera sido enviado desde la 42ª Asamblea de Naciones Unidas. En ocasiones pienso en lo rápido que desaparecerían nuestras diferencias si nos enfrentásemos a una amenaza alienígena de fuera de nuestro mundo. Y yo os pregunto, ¿no está ya esa amenaza entre nosotros? En los 90 se produjo una revitalización del fenómeno ovni a la que contribuyeron series y películas de multimillonario presupuesto. Estaba a punto de cumplirse medio siglo del incidente Roswell, y esa fiebre ufológica contó con guiños como este del presidente Bill Clinton, que en su visita a Belfast en 1995 no quiso perder la oportunidad de contribuir a cimentar ese fragmento de cultura popular. Lo hizo así. Hasta donde yo sé, no se estrelló una nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, en 1947. Si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos recuperó cadáveres alienígenas, no me lo han dicho y quiero saberlo. Tampoco el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha podido resistirse a mencionar en público tan controvertido asunto. Todavía hay quienes recuerdan su mediáticamente estudiada intervención en el homenaje que recibió la actriz Shirley MacLaine hace solo 2 años. Cuando te nombran presidente, una de las primeras cosas que la gente te pregunta es ¿qué pasa realmente en el Área 51? Por cierto, creo que acabo de convertirme en el primer presidente en mencionar públicamente el Área 51. Por último, y aunque existen decenas de ejemplos más, no podemos dejar de mencionar a John Podesta, que hace unos días se despedía como consejero del presidente Obama tras años de servicio. Este era su último tuit al abandonar su cargo. Mi último día como consejero del presidente Obama. Ha sido un tremendo privilegio servir este último año a un gran presidente y al país. Mi fracaso más grande del 2014. Nuevamente, no poder asegurar la desclasificación de los archivos OVNI. Por cierto, quienes esta semana han achacado ese tuit al conocido sentido del humor de John Podesta, quizá no recuerden que existe un precedente en su carrera. Tuvo lugar durante una rueda de prensa en 2002, cuando las redes sociales aún eran una utopía. Creo que es hora de abrir los libros en las cuestiones que han permanecido en la oscuridad sobre la cuestión de las investigaciones del gobierno de OVNIs. Es hora de saber la verdad de lo que sucede ahí fuera. Deberíamos hacerlo porque es lo correcto, porque francamente el pueblo americano está preparado para asumir la verdad. Y sobre todo, deberíamos hacerlo porque lo dice la ley. Sabéis que nosotros hablamos de todo tipo de figuras, por ejemplo de Federico García Lorca, y se ha descubierto una especie de curiosísima amistad entre Lorca y José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera tuvo una serie de sueños premonitorios y una serie de cuestiones secretas que 80 años después de su muerte han salido a la luz por parte del periodista José María Zavala. Pues mañana este personaje tan incómodo, inquietante para muchos, este personaje clave en un momento de la historia de España, va a revelarse como un gran contenedor de misterios. Todo eso mañana en Cuarto Milenio. Y también quiero informaros, por supuesto, de esa Expo 2015 que está ya ahí, quedan menos de 2 meses, parece mentira. Palacio de Linares del 13 al 26 de abril, y tengo que decir que es verdad que los fines de semana, sábado y domingo, ya está todo agotado, viernes por la tarde también, pero ojo amigos, yo creo que no os lo debéis perder. En 3 semanas todavía hay sitio, en Taquilla Mediaset, en ikerjimenez.com, en navedelmisterio.com, en 4.com, hay un sinfín de redes y de lugares para poder acceder a vuestras entradas. Yo no me lo perdería, porque vamos a hacerlo con todo el cariño y va a ser algo mágico. Siempre me acuerdo de la gente que ha hecho nacer su vocación, como Joseph Campbell, en un museo, de los niños que en un museo, viendo una pieza de algo, decidieron que su vida tenía que ir por ahí. Ojalá lo consigamos con esta exposición. Estamos ya en el cosmos, compañero Santiago. Estamos ya flotando sobre ese mar de estrellas increíble. Y resulta que dicen que en las alturas, como siempre con estas noticias hay que tener un poco de cuidado, se abren botellas de champán ya en las redes sociales y a veces, no sé, hay que ser cauto. Pero se habla de una esfera, se ha reproducido en todos los medios de comunicación, una extraña esfera, y yo quiero saber la verdad. Pues sí, tengo la foto aquí delante, es una foto de microscopio electrónico,
Y la verdad es que si no fuera en blanco y negro y se colorease un poquito, podría ser obra de cualquier artista abstracto o cósmico, ¿no? Pues bien, la historia es curiosa y efectivamente es para cogerla con pinzas, pero tendremos que fiarnos de lo que se dice. La Universidad Británica de Buckingham, perdón, iba a decir de Birmingham, no sé, se me había ido el santo al cielo. La Universidad Británica de Buckingham tiene un proyecto que consiste en elevar al cielo una serie de globos provistos de material de medición científica hasta alturas bastante grandes, 27 kilómetros, lo que es prácticamente el espacio, la estratosfera. Eso tiene el propósito de ver qué tipo de partículas, qué tipo de radiaciones, qué tipo de condiciones hay en esa zona de la atmósfera más lejana. Pues bien, el profesor Chandra Wickramanige, hoy estamos con los nombres raros, es el director de este proyecto. Pero ojo, que el nombre es difícil, pero el personaje está muy identificado, porque llevan años, más de una década, con estos experimentos, y ya han salido a los titulares hallazgos de este tipo. No se ha hecho mucho caso, sí ha habido polémica, pero ellos llevan trabajando no sé cuánto tiempo. Sí, ellos llevan tiempo sosteniendo que del espacio, que ellos tendrían, digámoslo así, la prueba de cargo para probar la panspermia, porque del espacio cae material biológico. Esa es, digamos, su tesis, que mediante estas observaciones y estos globos perpetuamente están intentando demostrar. La última es tan sumamente extraña hasta para las cosas que venían diciendo hasta ahora, que no puede ser menos que destacable aquí. Y es que resulta que en uno de esos últimos vuelos aparece en el depósito de muestras de este globo una esfera metálica. Una esfera pequeñísima, por eso la foto del microscopio electrónico, una esfera del diámetro de un cabello humano, para hacernos una idea. ¿Qué tiene de particular esa esfera? Lo primero, que es esférica, ya de por sí es extraño, en la naturaleza no suele haber ese tipo de cuerpos tan precisos. Lo segundo es que es de una aleación metálica que tampoco es fácil que se dé. ¿A qué altura estaba? ¿27 kilómetros? 27 kilómetros, 27.000 metros. Es una aleación de titanio y vanadio. Parece ser que tampoco es precisamente la cosa que se dé en la naturaleza con mayor frecuencia. Pero lo realmente increíble es una especie de penacho que se ve perfectamente en la fotografía y que han identificado como material biológico. ¿Qué es? Que el núcleo, es decir, la esfera es hueca. Dentro tiene una sustancia pegajosa que la rellena. Esa sustancia pegajosa es materia orgánica, es material biológico, y además no solamente es hueca y está rellena, sino que tiene un agujerito por el que ese material biológico sale al exterior formando una especie de cabellos o de hilillos o de filamentos, como la cola de un cometa en pequeñito, pero, para que nos hagamos una idea. Perfecto el retrato, Santi, pero ¿ese material se ha analizado? ¿Hoy en día hay forma de analizar el ADN de eso si lo tiene? Esa es la historia. Están trabajando en ello, o sea, está identificado perfectamente como materia orgánica, hasta ahí no hay ningún problema, pero tienen que ver si hay ADN, porque materia orgánica es cualquier compuesto de carbono. Si de ahí a que tenga proteínas, a que tenga ácidos nucleicos, a que tenga ADN, pues va a un mundo. Pero Santi, dos cosas. Una inquietante, que es que siempre se plantean y sale en la prensa información sin que estén acabados los análisis, cosa que no acabo de entender muy bien. Y era para hacer un programa de esto, estamos acostumbrándonos a grandes titulares científicos que pueden dar lugar a equívoco, que son reproducidos porque son muy interesantes, evidentemente, venden, entre comillas, esfera extraña en el espacio de material orgánico, y luego vemos que el trabajo no está bien concluido. Por otro lado, también sabemos que pueden ser los únicos en el mundo que están haciendo esto, y que nadie quiere escucharles, y que a lo mejor están haciéndolo bien, no lo sé. Son como las dos patas o dos dudas de estas historias. Pero la última pregunta es, ¿podría ser material tecnológico que se haya quedado en suspensión de algún tipo de chatarra espacial o satélites que andan por ahí? Claro, el problema es qué es, porque nadie lo ha identificado. Nadie lo ha identificado. Está a una altura enorme, pero no tan grande como para que venga del espacio exterior, es decir, puede proceder incluso de la misma Tierra, incluso de contaminación de vuelos espaciales, chatarra espacial, satélites.
globos sonda, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente se está tirando al espacio de todo. El otro día, bueno, cualquiera que vea vídeos en YouTube puede ver que hay una moda de lanzar cámaras de estilo GoPro o incluso teléfonos móviles con globos estratosféricos y rodar ese vuelo de, oye, yo no voy al espacio, pero mi teléfono móvil sí, y además tengo aquí la película y la cuelgo en las redes sociales. Es decir, digámoslo así, que por mucho que nos parezca, 27.000 metros es una distancia que no es del todo estéril ni es del todo aséptica, que la actividad humana por allí es bastante llega con bastante frecuencia. Qué interesante, porque ya hay dos formas de poder cargarse la noticia. Una, que el análisis no está hecho. Dos, que puede ser material humano perfectamente, de tecnología. La tercera pata, más inquietante, más conspiranoica, es: puede que sea una realidad, puede que sea uno de esos organismos que fecunda o da vida en el espacio, y que tengamos el perfecto chivo expiatorio para decir que es mentira. Es que, claro, imaginémonos el objeto que acabamos de describir. No se ha identificado, es decir, no hay nada en la Tierra, no hay nadie que se dedique a hacer esferitas diminutas de titanio y vanadio y rellenarlas de materia orgánica con unos filamentos extraños. Que se sepa. Pero digo, porque igual a nivel de tecnología secreta... Pero fíjate, si quisiéramos diseñar una semilla para sembrar vida aleatoriamente en otros mundos, sería un mecanismo perfecto. Es un material resistente que protege el núcleo y que además lo deja salir cuando entra en unas condiciones adecuadas de llegar a un planeta. Es decir, es muy atractivo para soñar con ello, pero desde luego decir que es la prueba de que están sembrando vida en nuestro planeta todavía me parece muy prematuro. Bonita noticia, me ha interesado. ¿Qué ocurre? Que con estos minutos yo ahora quiero saber qué ha hecho ese grupo, qué investigaciones tiene, qué han logrado, porque no es la primera vez, así que lo haremos. Fermín Agustí y compañero, navedelmisterio.com, redes sociales, ikerjimenez.com, Facebook, Twitter, todo en interconexión. Ya sabéis que desde el año pasado, nunca decimos cuando es trending topic este programa, nos ha hecho mucha ilusión lo de Tetris, que no es Milenio 3, es Tetris. Siempre cuando acaba el programa, el fenómeno se convierte en que nada más se acaba el programa, Milenio 3 es trending topic siempre, y debe ser ya de la gente que se lo está descargando, que empieza a ser un fenómeno difícil de controlar. Gracias a todos, con la noticia que daba al principio. Gracias por ponernos ahí, porque nos hace mucha ilusión, sinceramente, y porque significa mucho para nosotros. Espero que para vosotros también, porque es un poco el éxito de todos. Fermín Agustí, mensajes. Siguen llegando muchísimos mensajes acerca del proyecto Córdoba, de la investigación que están llevando nuestros compañeros. David Marín, por ejemplo, decía: después de la breve descripción efectuada por Javier y su acompañante sobre el muro en cuestión, precisamente cuando hace referencia a que los alumnos temen, se puede apreciar una voz susurrante que dice: ¿tú crees? Es en el segundo 20. Lourdes Mújica decía, nos decía que en el lamento que estábamos comentando, en el que he comentado yo en el corte, decía que puede decirse que oye un lejano mamá. Mamá. Miguel Ángel Núñez. De todas formas, Fermín, la idea, y lo hemos comentado antes en el impasse del informativo con nuestro compañero Carlos Cala, lo que haremos será la semana que viene, seguramente, si hay más información, pues ir dándola. O sea que durante esta semana el proyecto Córdoba se extiende. Podéis ayudarnos. Y Fermín, Diego, Guillermo escribirán toda la información para saber qué ha ocurrido y la semana que viene tener conclusiones. Luego también, con referente al Tetris que está comentado Santiago Camacho, muchos tweets se refieren a un nuevo juego que hay en la actualidad, un juego que trata de unos caramelos. Por ejemplo, Nancy decía: lo mismo me pasa con el Candy Crush, que cierras los ojos y ves caramelos por todos lados. Que bueno, es el mismo principio que el Tetris. Yo no estoy ya puesto en esto, lo mío es el retromundo nada más, pero es el mismo principio, ¿no? Prácticamente. Es un juego de mecánica muy similar. Pero algún día deberíamos hablar de esto, de lo que se denominan los juegos freemium, que es ¿Cómo has dicho? Juegos freemium, que son básicamente, el palabra quiere decir que en teoría son gratis, pero luego acabas pagando más que si te hubieses comprado un juego de consola de los de 60 euros. Material descargable y demás, ¿no? Y todo sí. Y créeme que ahí también accionan mecanismos psicológicos muy interesantes.
También nos decía Adrián Vélez, esa obsesión no solo pasa con el Tetris, también con el Candy Crush. Milenio 1996, dice, viene Santiago Camacho, nos deja a todos pensando en el Tetris, ya verán que escucharán la canción toda la semana. Eso le va a pasar a más de uno. Sí, ¿verdad? Triz Norimaki dice, recuerdo que mi padre dejó de jugar con mi consola porque decía que estaba obsesionado con el Tetris y ya le estaba dando miedo. Entidad Oscura dice, cuando estás preocupado por algo, en tu mente no dejas de buscar soluciones mientras haces otras cosas. También con el tema de los presidentes, que nos estaba comentando nuestro compañero Diego Marañón, decía Biku-san, ojalá Obama, o uno de sus próximos sucesores, libere los archivos ovnis y sea ejemplo para muchos otros, como en Chile. Bueno, hablando nuestra audiencia de todo, mientras nuestros compañeros... Fermín, no hay novedad en Córdoba, ¿verdad? De momento no hay. De momento nada. Vale, la cosa está en calma y me gusta mucho que sea así, ¿sabéis? Porque significa eso que nosotros ya nos conocemos hace mucho, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. Y quizá vuestra valoración, que luego miden auditorías externas, no medios de comunicación afines a un lado, a otro, con intereses, sino una auditoría externa, quizá ese aprecio global que nosotros notamos en la calle todos los días, ojo, pero ese aprecio global cifrado en las redes, significa que sabéis de verdad que nosotros, si hay algo, lo vamos a contar. Podemos equivocarnos, ojo, pero si no hay, no. Hoy hemos diseñado todo un organigrama de cosas y en vivo no ha pasado nada. El misterio es así. Otras veces pasa cuando menos lo esperas, pero nunca vamos a inventar o nunca vamos a edulcorar diciendo aquí está pasando, no. Simplemente queremos vivir con vosotros el misterio. Y quizá la diferencia, lo he pensado mucho, es porque nosotros somos como vosotros en ese aspecto. Somos apasionados de lo que hacemos, nos interesa lo que hacemos, creemos en lo que hacemos. Y si tú crees y quieres saber, ¿cómo te vas a engañar a ti mismo? Que te puedas equivocar en alguna ocasión, perfecto. Todos somos humanos, ¿no? Aquí no hay ningún superhéroe. Pero es que empiezo a entender que vosotros, hace mucho, pero también una parte importante, que quizá antes se debatían dudas, ¿no? De estos con el misterio, saben muy bien que somos bastante honestos. Y yo lo dejo ahí, porque creo que hoy en día eso no es muy habitual tampoco, y menos con nuestros temas. Vamos a hacer una cosa, para poner colofón a este programa con tantas emociones diferentes, ¿no? Me decía Carlos Cala, nuestro querido compañero, que venía con los compañeros de informativos que estaban como atenazados y emocionados con la historia de la niña que ha abierto la programación. Tenía que ser así, le dedicamos a esa niña y a sus papás y a esa niña, este programa de esta noche. Y nos quedamos con la enseñanza, ¿no? Yo no sabía que Enrique había grabado este Despierta. Y cuando lo estaba escuchando a solas, pues no sé, recordaba la vivencia, quizá porque estoy muy impresionado, lo comprenderéis, y relacionaba algunas cosas, ¿no? El sueño y el despertar. Vivimos en un permanente sueño, en un sueño a veces inducido, que no nos permite ver las cosas de verdad importantes de la vida. Es muy difícil estar en la conciencia de ver solo lo importante. Nadie puede, ni yo, ni vosotros, ni nadie, estar en lo importante. Luego nos llegan las cosas que de verdad son superfluas y nos arrastran, porque la vida es así, es como el Tetris, ¿no? Te arrastra y no sabes. Pero a veces hay que centrarse en lo que de verdad importa para guiar tu vida, para centrar tu vida, ¿no? Yo no sabía que el maestro Enrique había dicho esto, y como siempre acierta, y yo no le había contado la experiencia tampoco. Primero porque grabó antes de que ocurriese ayer, sobre las 9:30, esto que os he contado y que por supuesto en la vida voy a olvidar, ¿no? Vamos a escuchar a Enrique. Yo creo que siempre tiene cosas que enseñarnos. Es otro de los maestros, hay muchos, pero este es el más especial, milenario. Vamos a ver qué nos cuenta. Sueño y despertar. Mientras que Jesús el Cristo pasa sus últimas horas en libertad y toma conciencia de su misión, en el huerto de los olivos sus discípulos duermen. Es una idea fundamental que se repite continuamente en los evangelios, como también en otros textos sagrados y enseñanzas de los maestros de todos los tiempos. El ser humano pasa su vida sumido en un sueño hipnótico, aunque crea que está despierto. Quizá quien ha expuesto esta idea con más claridad es Gurdjieff, iniciado en muchas antiguas tradiciones y uno de los maestros más fascinantes del siglo XX. Como nos explica uno de sus más lúcidos discípulos, el filósofo Uspensky, hace ya un siglo Gurdjieff explicaba que el hombre tiene la posibilidad de acceder a 4 estados de conciencia: el sueño, el estado de vigilia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva o conciencia cósmica, de la que hablaremos otro día.
pero de hecho solo vive en dos. Una parte de su vida la pasa en el sueño y la otra en ese estado de vigilia cotidiana que llamamos estar despierto, aunque en realidad difiere muy poco del sueño. Es como si poseyéramos una casa de 4 pisos, pero solo viviésemos en los 2 inferiores. Mientras que el sueño es un estado puramente subjetivo, el de vigilia lo es menos. Esto se debe a que en él distinguimos entre el yo y el no yo, es decir, entre nuestro cuerpo-mente y los objetos y seres que se diferencian del mismo. Pero no podemos decir que en este estado el hombre está despierto, porque está fuertemente influenciado por la ensoñación casi permanente. Todos los absurdos y todas las contradicciones de la gente y de la vida humana se pueden explicar cuando nos damos cuenta de que las personas vivimos en el sueño. Hacemos todo en un estado de ensoñación y lo que es peor, no sabemos que estamos dormidos. Más allá de estos dos, existe el estado de conciencia de sí, en el cual podemos conocer toda la verdad sobre nosotros mismos. Aunque los seres humanos creen poseer ese estado, en realidad solo pueden ser conscientes de sí mismos durante chispazos y durante momentos muy raros, en estados altamente emocionales o de peligro, en circunstancias y situaciones muy nuevas e inesperadas, o algunas veces en momentos completamente ordinarios. Generalmente creemos que poseemos la conciencia de sí, o que podemos ser conscientes de nosotros mismos en el momento en que queramos. Pero la conciencia de sí es un estado que nos atribuimos sin ningún derecho. ¿Es posible adquirir el control sobre estos momentos fugaces de conciencia y evocarlos más a menudo, y mantenerlos durante más tiempo, o aún hacerlos permanentes? Es posible llegar a ser consciente. En suma, ¿cómo podemos despertar? Como Ouspensky nos explica, solo cuando un hombre se da cuenta de que está dormido, se puede decir que está en el camino del despertar. Reflexiona sobre todo esto, pero ante todo, toma conciencia de ti mismo, ahora y en cualquier momento. No te limites a pensar en ello. Siente el ser eterno que habita en el fondo de ti, más allá de tu mente de mono loco que salta continuamente de un pensamiento a otro. Detén tu mente por un momento y siente el campo de energía fluyendo por tu cuerpo. Practica el recuerdo consciente de ti mismo cuantas veces te sea posible. Despierta. Todo ha cambiado. Lecciones breves pero rotundísimas. Nos mirábamos Santiago Camacho y yo fijamente, porque muchas de las cosas que se han dicho en diferentes momentos de este programa tienen mucho que ver con lo que el maestro Enrique, sin saberlo, sin saber que íbamos a contar esto, ni lo que yo he contado al principio, ni el efecto Tetris, ni las conexiones profundas que se extraen de ello, él no lo sabía. Y sin embargo, yendo a Gurdjieff, por cierto, digno de releerse siempre, cuando se lee muy joven, no entiende nada uno, o lo normal es no entender. Cuando lo relees en ciertos momentos de tu vida, como pasa con muchos libros y muchas enseñanzas, empiezan a revelarse diferentes. Empezar a ser consciente es darse cuenta de que uno ha estado dormido. Si uno se cree muy listo, esa conciencia no despierta. Hay un momento en la vida en que uno dice: me han hecho estar dormido hasta ahora. No hay confusión. Vamos a poner una música que le encanta al querido amigo Diego Marañón. En la línea de querer despertar. Despertar no es tener la verdad absoluta, porque seguramente no existe. Pero fijaos qué frase ha dicho Enrique. Empieza el despertar cuando uno es consciente de que está dormido. ¿Cuántas personas pasan por la vida creyendo que son libres y están repitiendo conductas que les han obligado, les han metido en la cabeza la familia, los padres, el entorno? Qué difícil es desatar las cadenas, ¿verdad? Qué difícil es ser libre, pero hay que intentarlo.
Fermín, muy rápido como apuntes, porque hay personas que querían ese momento clave, ¿no?, de Milenio 3. Las bendiciones, un par de bendiciones rápidas. Estimados amigos de Milenio 3, os pido vuestra bendición milenaria para nuestra pequeña Lucía, que nació el pasado lunes y esta noche escuchará con sus papis su primer programa de Milenio. Conocimos la noticia que ya crecía en la barriga de su mamá precisamente poco después de volver de Mérida, tras aquella inolvidable madrugada del 1 de junio en el Anfiteatro Romano. Nos hizo mucha ilusión pensar que tras no poco tiempo buscando su alumbramiento, también ella habría disfrutado y sentido la buenísima energía de aquella noche mágica. Qué bonito, estaba en la tripita de su mamá en el anfiteatro, pasando frío, pero en el anfiteatro en una noche preciosa. Y si me lo permite, Iker, quería hacerle una bendición muy especial para Blanca, Jorge y Leti y toda su familia, ya que esta semana ha fallecido su gata Lola, era una gata tricolor que llevaban con ellos más de 15 años, ya estaba muy malita y esta semana se han tenido que despedir de ella. Bendiciones de todo tipo para todos los seres vivos, claro que sí. Fermín, gracias, compañero. Santi, que hemos aprendido mucho esta noche, ¿eh? Ha sido un gran programa. Mañana te veo. Bueno, o no. Mañana me verás de una forma muy especial. Muy Tetris. Muy Tetris, sí señor. Gracias, Noel, por todos estos sonidos maravillosos que se quedan, que son positivos, y gracias a todos los compañeros que en Córdoba a las 3:59 nos escuchan y que siguen abriendo los ojos como niños en busca de algo que parece una locura. Pero qué bonito todavía ser niño en este mundo tan cuerdo, en este mundo tan lógico, en este mundo donde todo el mundo nos dice lo que tenemos que hacer y que sentir. No, queremos seguir siendo niños, y la radio, amigos, es la mejor herramienta. Hasta la próxima semana. Milenio 3, Cadena SER.